Buenas noches, alumnos del curso de Sistemas de Protección Eléctrica. Vamos a iniciar la clase que corresponde de 8 a 10 de hoy miércoles 6 de octubre de 2021. Espero que en la práctica les haya parecido interesante. Hay algunas preguntas que son interesantes por lo que enseñan, ¿no? Cualquier cosa a su disposición para atender las consultas al respecto. Vimos en la clase anterior, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, sobre los transformadores de corriente y de potencial que eran necesarios para que suministren información al relé, ¿no? Los TCs y los TPs. Transformador de corriente y transformador de potencial que en tiempo real le están comunicando el valor de los parámetros del sistema eléctrico, ¿no? Y el relé que ha sido previamente, se le ha preestablecido las condiciones de operación. Si se llega al punto de ajuste o al punto de la condición preestablecida, él dispone acciones. Una de las principales es la interrupción del sistema, la interrupción del suministro eléctrico. Todos estos son componentes del esquema de protección. O sea, un esquema de protección está conformado por el interruptor, el TC, el TP, el relé y la fuente de alimentación que alimenta al relé, usualmente baterías que le dan la potencia para que opere el relé y también el conexionado, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Acá vamos a ver en el capítulo 7, por ejemplo. Miren, cada cuadradito de acá, esta es una red radial, ¿no? Una fuente de energía al lado izquierdo y, a ver un ratito, está bien, una fuente de energía al lado izquierdo y una red radial. Y cada cuadrito, cada cuadrícula de estas representa un esquema de protección. Es decir, cada cuadrícula representa ahí un TC, un TP, el relé, el interruptor y el conexionado. O sea, su representación es a través de acá. Esta es la protección N, el esquema de protección N. Este es el esquema de protección N-1. Acá hay un esquema de protección N-2 y acá seguirán si es que el sistema radial continúa. Yo quería hacerles conocer que este cuadradito simboliza al esquema de protección. Si lo vemos acá, vamos al capítulo 8. ¿Ven? Acá ¿sabes? Los esquemas de protección. Más cuadraditos simbolizando cada uno de ellos un esquema de protección. Bueno, ya no hay más en este capítulo. O sea, cada uno de ellos representa todo este conjunto. ¿Ok? Lógicamente, un esquema de protección puede ser también, por ejemplo, un detector de temperatura que alimenta el relé y el relé está ajustado para que opere cuando la temperatura llega a un determinado valor. ¿Y qué acción toma? Dependiendo, también el ingeniero de protecciones le indica la acción a tomar, que puede ser, por ejemplo, ordenar la apertura o cierre de un interruptor, le puede ordenar que comunique la información, que dé una alarma sonora o luminosa, o que le comunique a otro dispositivo de protección la condición que se está estableciendo. O sea, las comunicaciones que hace el relé también es una de las ajustes que ustedes pueden establecer.
no todas las indicaciones que el relé da puede ser la apertura o cierre de interruptor. Ya hemos visto que pueden ser varias acciones y diferentes acciones. ¿Alguna pregunta? En la clase anterior vimos la importancia de la correcta selección del TC y TP, porque si esto no está correcto, le llega información incorrecta al relé, ¿no? Imagínense si hacemos esto un símil con el ser humano, el TC, el TP serían los sentidos, los ojos, el olfato, el oído, ¿no es cierto? Esos son los elementos que le van a dar información a relé en el ser humano al cerebro para que tome una decisión, ¿no es cierto? Imagínense que nos encontramos frente a un incendio, ¿no? Y si nuestros sentidos no son correctos, o no, para hacerlo más sencillo, o sea, una olla que está a alta temperatura. Si lo tocamos y nuestro sentido del tacto no es correcto, no le da información correcta al cerebro y el cerebro no ordena la acción correctiva, ¿no? Entonces, los TCs y los TPs son los que le dan la información a tiempo real al relé para que éste disponga una acción. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, porque ya hemos visto en la clase anterior la selección del TC y la selección del TP, la correcta selección para la correcta operación del esquema de protección. El transformador de corriente para protección es diferente que el transformador de corriente para medida, ¿no? Porque el transformador de corriente para medida es fabricado para que sea muy preciso para las condiciones nominales de operación del sistema. Sin embargo, el transformador de corriente para protección, su precisión y su operación va a ser básicamente para las condiciones de falla. Ahí queremos que actúe correctamente el TC o el TP, ¿no es cierto? Mientras el transformador de corriente para medida tiene que ser muy preciso para condiciones nominales, pues es la caja registradora de las empresas de distribución, ¿no es cierto? O sea, el medidor es la caja registradora de las empresas de distribución. Entonces, tiene que dar la información correcta. Tiene que ser preciso en la medida, pero para condiciones nominales. Porque si no es preciso, puede que aparezcan cobros en exceso o en defecto. Entonces vamos a hablar ahora de la protección de sobrecorriente, ¿no? Y hay una introducción donde se dice que la línea de transmisión tiene las siguientes protecciones: protección de sobrecorriente, protección direccional de sobrecorriente, protección de distancia y protección tipo piloto. O sea, cuando uno le comunica, un elemento, un esquema de protección le comunica a otro, pero a través de un canal, ¿no? Como por ejemplo microondas, como por ejemplo telefonía, como por ejemplo un cable concéntrico, ¿no? Satelital, se comunican ambos canales, ¿no? Y así ustedes protegen su circuito. Por ejemplo, tienen una línea de alta tensión y un extremo en el lado de la fuente percibe que está pasando corriente, pero el otro extremo no llega a la corriente. Esto quiere decir que hay una falla intermedia, ¿no es cierto? Y se detecta la condición de falla.
No es una condición de sobrecorriente, no ha detectado una mayor corriente, no ha detectado sobrevoltaje, no ha detectado temperaturas. Ha habido un canal de comunicación entre ambos extremos del elemento protegido. A través, como le digo, ese canal puede ser microondas, vía satelital, teléfono, telefonía móvil o también físicamente. Mediante fibra óptica se comunican ambos extremos. Entonces, en esta parte del curso vamos a hablar de la protección de sobrecorriente, que es una protección bastante usada, especialmente en distribución, pero que es también la más económica, pero que tiene como inconveniente que hay que estar permanentemente ajustándola debido a que los sistemas son dinámicos, ¿no? Entran más usuarios, salen algunos usuarios, cambian la demanda a otros usuarios, la demanda de potencia me refiero, cambian la demanda de potencia a otros usuarios, y eso cada vez que surge una modificación requiere un cambio. Entonces, eso es lo que hace que es que sea una protección laboriosa, pero es efectiva y económica, pero tiene como posición en contra de que requiere de modificaciones en la medida que cambie la red, que se cambie la topología de la red. ¿Alguna pregunta? Bueno, como su nombre le indica sobre corriente, ella responde cuando por el elemento protegido pasa a un valor de corriente mayor al preestablecido, que se llama corriente de ajuste, ¿no? Ustedes han establecido que a partir de los 1000 amperios eh, ese es su ajuste, entonces el, 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 el relé va a operar cuando la corriente llegue a ese valor, va a ordenar lo que ustedes han indicado que haga, ¿no? O sea, está permanentemente recibiendo en tiempo real cuál es el valor de la corriente y lo está comparando con el valor de ajuste. Mientras sea un valor menor que el ajuste, el relé no va a hacer absolutamente nada. Cuando sea un valor igual al ajuste o mayor, el relé actuará en la forma que ustedes le han indicado que actúe. Por ejemplo, decirle que si la corriente supera, suene una alarma. Ese fue uno. O que si la corriente supera, se lo comunique al teléfono del ingeniero. O que si la corriente lo supera, actúe, ordene la apertura del interruptor. Son valores que son indicaciones que se le ha dado previamente al relé para que cuando llegue la condición del parámetro controlado, en este caso la corriente, a su valor de ajuste, ordene la operación correspondiente. Dice, porque hablábamos en el anterior que cuando ocurre un cortocircuito o una condición de sobrecorriente, todos los elementos advierten esa condición, ¿no es cierto? Ustedes lo han podido ver en la práctica que acaban de dar, ¿no? Ocurrió una falla en el punto F y lo vio el T1, el T2, el T3, el G1, G2, G3, la línea, todos percibieron la condición de sobrecorriente, pero solamente debe actuar el esquema de protección más cercano a la falla. Debe actuar con rapidez y sacando fuera de servicio la menor zona del sistema eléctrico. Entonces, ¿cómo distingue qué actuar? ¿Cómo actuar? Vamos a ver.
Por ejemplo, si ocurre un cortocircuito acá, la corriente, la corriente de falla de cortocircuito es suministrada por el generador y recorre todos los elementos componentes, ¿no? Esta barra, el interruptor que está acá, los cables que están acá, el nuevo interruptor, los cables y hasta el punto de falla. Todo este recorrido lo hace la corriente de falla. Y la corriente de falla, con respecto a la nominal, es como comparar el hilo de agua de una acequia con un río caudaloso, con un río amazónico. Estamos comparando corrientes puede ser de 40 amperios contra 15.000 amperios, cuando está en condición de cortocircuito. Entonces, todos esos elementos ven la condición de cortocircuito. ¿Y cómo distinguen quién debe actuar más rápido? Entonces, puede ser por corriente, ¿no es cierto? Para determinado valor de corriente, el que debe actuar es N-2. Y los demás no actúan. Han percibido la condición de corriente, pero no les corresponde, porque por el valor de corriente le corresponde a N-2. Porque, por ejemplo, ustedes saben que a la medida que se aleja de la fuente, el valor de la corriente de cortocircuito disminuye. O sea, si yo hago un corto acá, tiene un valor más alto que si el corto sería acá. Y este de acá tiene un valor más alto que si el corto sería acá. Te voy a hacer una pregunta. Voy a hacer. A ver. Se encuentra Lisa Cuña. Ya sabíamos que iba a estar ausente. Se encuentra Jen Yupanqui. Tampoco. Luis Viguria. Marco Vega. Eric Vargas. Rommel Valky. Ingeniero. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con Rommel Valky? Sí, buenas noches. Ya, buenas noches. Dígame, ¿por qué la corriente disminuye de valor en la medida que nos alejamos de la fuente? O sea, si acá ocurre un corto tiene un valor y si acá ocurre el corto tiene un valor menor. ¿Por qué? Por las pérdidas que existen en el conductor, ingeniero, Claro, por a lo largo de la... la impedancia, ¿no es cierto? Claro, por la impedancia, por las pérdidas que No, originan las pérdidas son otra la... cosa, ¿no? Es Claro, porque la pérdidas y por la corriente se ve impedancia limitada. de la línea. Claro, la corriente se ve limitada por la presencia de la impedancia, ¿no? Y acá hay una mayor impedancia. Usted lo que va a hacer es esa tensión entre la impedancia y le da un valor. Esa tensión entre esta impedancia y le da otro valor. Porque como esta impedancia es mayor, ya acá es menor. Si acá es Z, entonces B entre Z da un valor. Y si le ponemos acá y 7Z, B entre 2Z da un valor mucho menor, ¿no? Entonces, cuando ocurre, muchísimas gracias. Aquí hay que notar que es diferente a pérdidas, ¿no? Las pérdidas son, por ejemplo, las pérdidas técnicas, ¿no? Las pérdidas técnicas son, por ejemplo, la disipación de calor que hace el paso de la corriente por el conductor, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, la tarifa reconoce a la empresa de electricidad unas pérdidas técnicas, porque al pasar la corriente por el conductor hay una temperatura, hay una pérdida de potencia, pero esas pérdidas técnicas varían, ¿no? Si usted selecciona
Por ejemplo, mal el cable, hay unas pérdidas. Por ejemplo, de muy poca sección hay unas pérdidas. A ver, un ratito. Un ratito, por favor, un ratito, que me está llamando. Ya, volviendo al asunto de las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, si hay los aisladores, por ejemplo, ¿no? Los aisladores, se producen pérdidas en los aisladores. O sea, el conductor aéreo fijado, desnudo, fijado en un aislador, hay una pequeña corriente de fuga. Y esa corriente de fuga va a variar según el material del aislador y produciendo pérdidas. Eso para comentarles lo que dijo su compañero, ¿no? O sea, este asunto no tiene nada que ver con las pérdidas. Por ejemplo, la empresa, la tarifa dice, la tarifa reconoce a las empresas de distribución eléctrica unas pérdidas técnicas máximo del 7% o del 5%. Si la empresa pierde más, ya es su problema. Ese es su problema, ¿no? ¿Ok? Ya son las pérdidas técnicas. Porque también hay pérdidas no técnicas. Por ejemplo, cuando alguien roba energía clandestinamente, es una pérdida no técnica. Cuando el medidor mide incorrectamente, es una pérdida no técnica, ¿no? Cuando hay fugas a tierra en la red de distribución por empalme deteriorado, es una pérdida no técnica, ¿no? Eso es un problema. O, por ejemplo, cuando factura mal la empresa de electricidad, es una pérdida no técnica. Entonces, volviendo al tema, es un asunto de pérdidas y la otra es la disminución del valor de la corriente por la presencia de la impedancia. Cada vez que nos alejamos de la fuente, la corriente de cortocircuito va bajando porque hay más impedancia. ¿Ok? Entonces, si hubiera un cortocircuito acá, tiene un valor. Si hubiera otro cortocircuito acá, tiene un valor mayor. Entonces, cuando ocurre un cortocircuito acá, todos ven N, el esquema N, el esquema N-1 y el esquema N-2, ven la sobrecorriente. Pero por el valor de la corriente, dicen, le corresponde a N-2 actuar. Y estos se eximen de actuar a la espera de que N-2 opere correctamente. O sea, han tomado conocimiento y la selectividad se produce por el valor de la corriente. ¿Ok?
¿ok? Entonces también puede ser por tiempo. Agarro acá y digo, ha ocurrido el corto acá, y el que debe actuar inmediatamente es este, N-2. Y si este no actúa, N1 y N le dan un tiempo para que actúe N-2, porque se va a demorar el esquema de protección N-2. Así le den inmediatamente, se va a demorar, ¿no? A ver, con la señorita Karina Ulloa. En este curso las damas no asisten. No viene la señorita Liz Acuña, no ha asistido a ninguna clase. El señor Omar Toro, Sí, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Estábamos hablando de la selectividad y del valor de la corriente de cortocircuito. Ya olvidé la pregunta que quería hacerle a usted. Bueno, le voy a preguntar dentro de un momento. Continuamos, ¿no? Entonces, ha ocurrido el corto y debería actuar en menos. Ya me acordé. Yo le he dicho que así ajustamos necesariamente, de todas maneras se va a demorar. ¿Por qué se va a demorar el esquema de presión N-2 en actuar? ¿Qué es lo que lo hace si la percibe en este instante? Él de todas maneras tiene un tiempo hasta que se produce la apertura, el corte Sí. del suministro eléctrico, o sea, la apertura del interruptor. ¿Cuáles son esos tiempos? Eso se Me ve hace... respecto a la curva, ¿no, ingeniero? Que tienen los catálogos. No es la curva. Yo ya lo hice, yo he dicho que este N-2 opera instantáneamente. Ahí. Si yo le digo que instantáneamente, eso no quiere decir que va a abrir en ese instante el interruptor. Va a haber una demora. Perdón, yo lo que Sí. digo, no va a abrir la corriente, no se va a interrumpir en ese instante. Va a haber una demora desde que él detecta el ajuste, que ha superado el ajuste de la posición, hasta que interrumpe la corriente, hay un tiempo. Es el tiempo de ¿Qué disparo, ¿no, tiempo? ingeniero? ¿Ah? El tiempo que se demora en disparar el interruptor, ¿a eso se refiere? ¿Qué significa el tiempo que se demora en disparar el interruptor? ¿Qué significa eso? ¿El Bueno, interruptor dispara? no, se abre el circuito. Correcto. Usted me está diciendo el tiempo que se demora en abrir el interruptor, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero ese es uno de los elementos. Falta otro. Es correcto lo que usted dice. Pero falta otro elemento que también tiene una demora. No recuerdo, ingeniero, el otro. A ver, vamos a... Ya, muchísimas gracias. Su respuesta está conforme, en un 80%. El señor Tello, Jordan Tello, José Tarazona, Jen Suyuchuku, Isaac, perdón. Ya, ok. ¿Cuál es el otro tiempo que hay que considerar? O sea, desde que ocurre el corto y está ajustado instantáneamente, hasta que se interrumpe la corriente, hay un lapso. Y su compañero ha dicho en forma satisfactoria, un tiempo es el que demora el interruptor desde que recibe la orden de abrir hasta que interrumpe la corriente, o sea, hasta que se terminan de abrir los contactos y interrumpir la corriente. Pero hay otro elemento, ¿se acuerda? Bueno, el interruptor
una vez que recibe la señal tiene que compararla y todo lo demás, ¿no? O sea, en ese Perdón, caso, no lo escucho. ¿Podría hablar? No sé si yo estoy mal o no escucho bien. una vez que el, el dispositivo percibe la señal tiene que compararla y todo ¿Qué lo demás, ¿no? dispositivo? El relé. Ya, el relé. Ujú. Y después me imagino, como dijo mi compañero, el tiempo que que demora en disparar, ¿no? Todo el accionamiento que ¿Podría hace. repetirme? No lo he entendido bien. A ver, repetirme la respuesta? Claro, el tiempo que se demora el relé en percibir la señal y en compararla y sobre todo el tiempo que se demora en accionar el dispositivo mecánico, ¿no? Que es O sea, lo que su dijo mi compañero ha compañero. dicho el tiempo que se demora el interruptor en abrir para interrumpir la Claro. corriente. Y hemos dicho que falta otro. ¿Cuál es el otro? No sabría decirle, ingeniero. Eso es lo que Pero me usted lo dijo acaba de mencionar, solamente que está mezclando dos cosas. Yo le pido, el tiempo que se demora en percibir la señal, en compararla y en ejecutarla, me imagino. claro, claro. O sea, el tiempo del relé. Claro, Que ese es el otro. Correcto, muchas gracias. El tiempo del relé. O sea, el tiempo que el relé le ingresa la señal, la compara y dispone la acción. Él se demora un tiempo. Que es un relé moderno es alrededor de los 25 milisegundos. ¿Ok? Y un interruptor moderno se demora alrededor de los 50 milisegundos. O sea que está usted hablando ya que más o menos desde que se recibe, desde que ocurre el cortocircuito hasta que termina de interrumpirse la corriente, han pasado unos 75, 80 milisegundos, 90, 100 milisegundos, dependiendo de de la calidad del interruptor, del mantenimiento del interruptor, de la antigüedad del interruptor, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ese es el orden. O sea, cuando ocurre el corto acá, al menos se debe demorar 80, 100 milisegundos en operar. 70, 80 milisegundos. Así está instantáneo. Entonces, este de acá dice, hay que dejarlo operar. No me corresponde. Y en estricto debería dejarlo solamente 80, 100 milisegundos. Pero por seguridad, usted puede decir, no, tú vas a operar después de 200 milisegundos que ha ocurrido el corto acá. O sea, este se va a poner a 80 y además me va a tomar un factor de seguridad. Así que tú recién vas a operar después de 200 milisegundos que operes acá. O sea, si ocurrió este corto acá, a ver, el alumno Isaac Sánchez, el alumno César Romero, claro, él lo dijo el ciclo pasado. Juan Romero, Percy Rojas, como el jugador, Jan Reyes, Anthony Quispe, Edward Osco. Sí, profesor, buenas noches. Muy buenas noches, señor Osco. O sea, estábamos hablando que ocurrió el corto acá y dio operar instantáneamente N-2. Pero imagínense que no operó N-2. ¿En cuánto tiempo opera N-1? En el menor tiempo posible, profesor. ¿En cuánto tiempo? Le pregunto. Acabamos de decirlo. Cuando dice el menor tiempo posible, ¿a qué se refiere en el menor tiempo posible? O sea, N1 también siente que, N1 también percibe que N2 debería estar funcionando, pero si no funciona, entonces en ese tiempo ya actúa N1. Porque siempre ¿En queremos qué aislar tiempo mínimo? no, no,
No sabría decirle, profesor. Pero acabo de decirlo. Ok. El señor Johan Núñez, el señor Bruno Núñez, el señor Andrés Mendoza, el señor Johnny Buenas Mauricio, noches, ingeniero. ya, el señor Andrés Mendoza, Correcto. ya. O sea, N-2, ¿en cuánto tiempo se demora en operar en interrumpir el servicio? Más o menos. Perdón, ingeniero, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? ¿Cuánto tiempo se demora N-2 en interrumpir la corriente de cortocircuito? Si está ajustado instantáneamente. Si está ajustado para que funcione de manera instantánea, debería ser al instante el corte, ¿no? Pero no sé si es que influye. Bueno, prácticamente le quería hacer una consulta sobre si la distancia del conductor que alimenta influye también en el tiempo de accionamiento. Bueno, ¿Usted ha escuchado hablar de Cantinflas? Señor Andrés Mendoza. Bueno, sí, un poco en general. Él es un cómico, ¿no? Un cómico que decía muchas palabras. Su comicidad era de que él decía muchas palabras y al final no decía nada. Y por eso en el diccionario hay una nueva palabra que se llama cantinflada. ¿No? No sé, yo lo entiendo algo así. El señor Johnny Mauricio, el señor Francisco Martínez, el señor John Mamani. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ya, la misma pregunta. Si el corto ocurre acá y está ajustado instantáneamente, ¿cuánto se demora N-2 en actuar? Digamos, actuar es desde que ocurre el corto hasta que se interrumpe la corriente. Cerca de 300 milisegundos. Yo no sé qué he dicho. Yo acabo de hablar de eso. No sé si algún alumno me puede responder. ¿Cuánto se demoraría N-2? O ingeniero, 50 milisegundos. ¿Quién ha dicho 50? Yo, ingeniero. John ¿Quién es Mamani. yo? John Mamani, ingeniero. Ya. John Mamani. Ya, ok. ¿Por qué dice 50? Bueno, usted mencionó de que había dos tiempos. El primer tiempo era que demora en abrir el interruptor, y el otro era el tiempo del relé, que demora en comparar y luego ejecutar. ¿Y quién actúa primero, el relé o el interruptor? El relé, ingeniero. Correcto, correcto. ¿Y cuánto se demoraba el relé? Bueno, usted mencionó dos tiempos. Uno de ellos lo escuché que era 50 milisegundos. Ya, no sé quién ha escuchado, qué alumno ha escuchado lo que yo he Ingeniero, buenas expresado. No sé noches. si alguien podría decirme. 10 Ingeniero, segundos, buenas ¿no? noches. Milisegundos. A ver, la persona que ha dicho, ¿cuánto se demora el relé? Ingeniero, buenas noches. El relé, usted mencionó que se demoraba 25 milisegundos y el interruptor 50 milisegundos. O sea, un Correcto. total de Yo 75 entiendo, milisegundos. no sé si no me explico. Eso es lo que he dicho. ¿Quién ha comentado la respuesta, por favor? ¿Su apellido? Elías Aguirre, ingeniero. Aguirre, Nación. Aguirre. A ver un ratito. Ahí, ahí. Bueno, ahora le pregunto nuevamente, muchísimas gracias. Le pregunto nuevamente al señor John Mamani, ¿cuánto se demora el interruptor N-2? ¿O cuánto se 75 demora milisegundos. el esquema N-2? 75 en total, ingeniero. Más o Milisegundos. menos, más o menos. Ahora, perfecto, perfecto. Yo no entiendo por qué no sé si no me explico bien. No, sí, ingeniero, sino que la última parte no la escuché muy bien.
Ya, pero sus Sí, otros sí, sí le he compañeros escuchado también, ¿no? Bueno, no sé, sí, bueno. sí le he escuchado lo que dijo 50 milisegundos. Bueno, pero esos valores que les he dado son referenciales, ¿eh? No son absolutos. No es que todos los relés se demoran 25 y todos los interruptores se demoran 50. Pero son valores promedio, ¿no? Son valores promedio. Por eso es que el esquema N-1 le da un tiempo adicional, porque no tiene la seguridad que va a actuar, que va a interrumpirse la corriente en los 75 o 80. Y podemos decirle que N-1 se demore 200 milisegundos. Dándole, cuando ocurre la falla acá, él se demora 200 milisegundos, porque le está dando el tiempo acá que opere correctamente N-2 y un factor de seguridad adicional para él recién tomar acción. ¿Ok? Entonces, ahora, si el cortocircuito ocurre acá, aquí donde está la flecha, le voy a preguntar al señor Álvaro Malma. No está. El señor Ever Maldonado. No está. Ingeniero, buenas noches. Ya, con el señor Maldonado. Sí, ingeniero. Ya, si ocurre el corto acá, ¿cuánto se demora N-1? 25 milisegundos, ingeniero. A ver, señor Elías Aguirre, ¿cuánto se demora N-1? Si el corto ocurre cerca a N-1, se Sí, demoraría entre 75 y 80 milisegundos. claro, pucha, no entiendo. No entiendo, ¿no? La verdad es que ya entendió, señor Malma. ¿Por qué se demora cuando ocurre N-1? ¿Por qué dijo 25? Ingeniero, dije 25 porque consideré que el primer dispositivo había accionado. Y entonces, durante los primeros 25 tiene que aperturarse ¿Cuál es el primer dispositivo? el relé. El relé no abre nada. El relé no interrumpe nada. El relé solamente evalúa la información y da una orden. Él no interrumpe nada. Él da la orden nada más. O sea, él no es un actuador. ¿Me entiende o no me entiende? Sí, ingeniero, lo confundí con los fusibles. Disculpe. Lo confundió con los fusibles. Sí, lo que pasa es que los fusibles se dilatan, pues, y durante ese intervalo ya se rompe. Ya. Pero el relé, a ver, ¿podría usted, qué es un relé? ¿Qué hace un relé? Ingeniero, ¿es un dispositivo que acciona el interruptor? Ya, pero claro, él acciona, pero además, ¿qué hace? Para la señal para ejecutar la orden, ¿no? No le Tensa la escucho. corriente. Antes de cerrar, o de abrir, mejor dicho, el circuito. No le escucho bien. Podría. Le escucho un poco Es lejos. el que compara la señal y la evalúa y luego manda la señal al interruptor para que abra Claro, eso es lo que hace el- un relé. Está permanentemente evaluando la señal de entrada, la compara con el ajuste y si llega al valor de ajuste, él ordena. O sea, le manda una señal para que actúe el interruptor o también puede ser una señal simplemente de alarma. O sea, le puede ser una señal sonora o luminosa o puede llegar una alarma a su teléfono celular o a algún ordenador, ¿no? El relé no es un actuador. Es como, imagínense ustedes como el ser humano. El relé
es el cerebro. El cerebro no actúa, él dispone. Los actuadores pueden ser los brazos, las piernas, pero el cerebro no actúa, no es un actuador. En este caso el relé tampoco es un actuador. Parece que no está claro el concepto, ¿no? De relé, de interruptor, tiempo del relé y el tiempo del interruptor. A ver, el señor Andrés Mendoza. No se encuentra. Soy yo, ingeniero, ya me había llamado, Mendoza 80. Lo vuelvo a llamar, lo estoy volviendo a llamar por eso. Ah, está bien, ingeniero. Dígame. Si ocurre un corto acá, ¿cuánto se demora N en actuar? Desde que recibe la señal hasta que se interrumpe el corto. ¿Cuánto tiempo se demora? Hace un momento un compañero había dicho que sería 75, ¿cómo se llama? En el N-1. No estuve atento a la clase, pero podría ser entre 75 a 100, debido a que, ¿cómo se llama? También los compañeros estaban mencionando que ya el dispositivo anterior ya había actuado, no sé si está en lo correcto. ¿Usted escuchó la definición de cantinflada? Señor Maldonado, ¿usted sí escuchó la definición de cantinflada? Señor Maldonado. Sí, ingeniero. Le estoy preguntando si usted escuchó la definición de cantinflada. La definición de cantinflas, sí, lo escuché. Lo mencionó hace un momento. ¿No? Que se dice muchas palabras y al final no se dice nada. Yo he dicho un Sí, corto correcto. acá y me dice, no, que la falla anterior, no entiendo qué falla. O sea, si ocurre una falla acá, N-1, ¿qué pasa con N-1? Si ocurre una falla acá. Si ocurre un corto acá, ¿qué pasa con N-1? Nada, profe. No pasa nada. ¿Quién ha contestado? Ricardo Caicho, profe. Solo actúa Ricardo. N. Claro, no pasa nada porque esto es aguas arriba. Yo pienso que el señor Maldonado no está atento a la clase, me da la impresión. Esa es la imagen que tengo ahorita, ¿no? Ok. Entonces, si ocurre una falla acá, debe operar N-2, el inmediato cercano a la falla. Pero, por algún motivo, de repente fue mal seleccionado el TC, de repente el interruptor está mal logrado, de repente hubo un mal conexionado, no operó N-2. Y N-1 que está percibiendo, detectando la sobrecorriente, le deja un tiempo para que actúe N-2. Y el ingeniero de protecciones lo ajusta a un valor, decirle, si acá le doy N-, y si no actúa un N-2, tú actúas en tanto tiempo, que puede ser 200 milisegundos, 300 milisegundos, 500 milisegundos. Eso depende de la política de protecciones que se sigue en ese sistema eléctrico. O sea, la política de protecciones que se sigue en Enel no es la misma política de protecciones que se sigue en Luz del Sur. Y esa tampoco no es la misma de la que se sigue en Electro Perú o en ISA. Cada empresa tiene sus políticas de protecciones. Entonces, para una empresa puede ser, mira, aquí si ocurre un corto acá, N-2 debe actuar instantáneamente. Si no lo hace, tú vas a actuar N-1. Si no actúa N-2,
a los 200 milisegundos. Y otra empresa puede decir, mira, ve, si ocurre un corto acá, debe actuar inmediatamente N-2. Pero si no lo hace, N-1 debe actuar en 300 milisegundos. U otra empresa, como ISA, la empresa de transmisión del Perú, la empresa colombiana, la más grande empresa de transmisión de Sudamérica. Si ocurre un corto acá, tú debes actuar inmediatamente. Pero si no, tú actúas en 500 milisegundos. ¿Se dan cuenta? Cada empresa se da diferente valor de laxo cuando no actúa el esquema de protección aguas abajo. Pero fíjense que acá ocurrió un corto, debía actuar N-2, pero no actuó, porque ha tenido una falla. La protección ha tenido una falla. Por lo tanto, le debió seguir N-1 en el tiempo programado, 100, 200, 500 milisegundos, pero tampoco actuó. Entonces le corresponde actuar a N. Cuando ustedes definen que N-1 debe actuar después, digamos, 300 milisegundos después de N-2, también definen que N debe actuar 300 milisegundos después de N-1. O sea, él le da el tiempo a N-1. O sea, este debe actuar instantáneamente. Como no actuó, digamos que este le dio 300 milisegundos, debió actuar él. O sea, a los 300 milisegundos debió actuar él. Pero como no actuaba N-1, N le da 300 milisegundos más. O sea, a los 600 milisegundos. ¿Ok? O sea, cuando pasa la corriente de corto, debe actuar inmediatamente N-2. Pero no lo hace por un problema que ha tenido internamente. N-1 le da 300 milisegundos y debe actuar. Pero no lo hace porque también tiene otro problema internamente. Entonces ya le dio 300 milisegundos a N-1 y como le correspondía actuar a N-1, él tiene que darle 300 milisegundos más. O sea, 600 milisegundos. La falla ha estado, o sea, la corriente ha estado alimentando el punto de falla durante 600 milisegundos porque no ha actuado ni N-2 ni N-1. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Esos 300 milisegundos que se deja entre el N-2, N-1 y N, si es que no actuaría el N-2, si la falla es lo más cercano a N-2 aguas abajo, es esperando a que N-2, por así decirlo, reaccione, o sea, esos 300 milisegundos, esperando a que dentro de ese tiempo sí funcione, sí actúe N-2, o por qué se deja ese espacio de Así tiempo de es 300 así. milisegundos. Es así. O sea, le está dejando que actúe el relé, que actúe el interruptor y además un factor de seguridad. Esa suma de tres cosas, 300 milisegundos. Es así, lo que usted ha dicho es correcto. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Buenas noches. El N-1, digamos, tiene una especie de un contador desde el tiempo en que N2, en el punto entre C y D aparece la falla. Y no actúa, entonces recién N-1 reacciona, es lo que quiere decir, que justamente Así la es, duda así es. Tiene un temporizador. y a su Así vez es. N tiene un temporizador con respecto a N-1. Claro, claro, así es, así es. O sea, por el valor de la corriente, debe actuar N-2. Pero como, entonces, el N-1 sabe que por el valor de la corriente le corresponde a N-2. Pero, y lo espera hasta 300 milisegundos. Así está programado. Para este valor de corriente, él espera 300 milisegundos. Para este valor de corriente, él espera 600 milisegundos. Para este valor de corriente. ¿Por qué? Como usted ha dicho, le corresponde N-2, pero él espera, con la esperanza, con la expectativa de que va a actuar, porque él sabe que se va a demorar el relé, sabe que se va a demorar el interruptor, pero como no son valores fijos ni exactos, le da un factor de seguridad.
Y en este caso hemos dicho que son 300 milisegundos. Pero depende de la empresa. Hay empresas que le pueden dar 250 y otros le pueden dar 500 milisegundos. Depende de cada empresa. Usted ha dicho correcto. Y este de acá, para este valor de corriente, le da 600 milisegundos. Porque 300 ya se lo gastó él. Él debe actuar en 300 milisegundos. Pero como no actúa, acá se va a demorar después el relé. Se va a demorar el interruptor más el factor de seguridad. Por eso le pongo 600. ¿No es cierto? Él debe iniciar el proceso a los 300 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Va a actuar el relé, el interruptor y el factor de seguridad. Entonces acá serían 600 milisegundos. Si ocurriera un corto acá y no operara N-2, ni tampoco operara N-1, operaría N. Operaría N en 600 milisegundos. Y si opera N en 600 milisegundos, abre y sacó fuera todo el alimentador. O sea, todas las cargas. Pues acá es un solo alimentador. Pero se supone que en la barra D salen un montón de alimentadores. En la barra C salen un montón de alimentadores. En la barra B salen un montón de alimentadores. Al operar N, ha sacado del servicio todo este sistema radial, que son un montón de alimentadores. Se ha producido un apagón, ¿no? Se ha producido un corte, un blackdown en inglés, o un corte de servicio generalizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no ha sido selectivo el sistema, no ha operado correctamente, ¿no? No ha operado correctamente. Ha habido un problema. Claro, que si la falla es acá, opera N y también se produce blackdown. ¿Por qué? Porque la falla es acá. Pero por una falla en la cola, que se vaya todo el sistema, quiere decir que los equipos de protección y la selectividad no están funcionando satisfactoriamente. Ingeniero, una consulta. Adelante. Este es en el caso de redes radiales, ¿no? Que se sabe que cada sistema de protección va a ir aguas abajo del siguiente. ¿Cuál sería el siguiente sistema de protección que actuaría si sería una red tipo anillo o malla, en el cual hay otras ramificaciones, ¿no? de la línea de transmisión? Ya, vamos a ver si aquí. Vamos a ver si Sí, aquí explíqueme. hay un caso. Vamos a ver acá. Ojalá que acá hay un. Wow. No está. Vamos a ver acá. Vamos a volver acá. Es sencillo. Mire, ve. Usted me está hablando que acá hay una fuente, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Acá hay otra fuente. Claro. Entonces, lo que usted hace acá, primero ajusta desde acá, N-1, N-2, como si no existiera esta fuente. Y lo hace radialmente. Y después lo ajusta desde acá como si no estuviera ese. O sea, pone acá una protección, acá otra protección y acá otra protección. Y lo ajusta así como este acá instantáneamente, este de acá le da un tiempo para que este actúe y este de acá le da otro tiempo para que actúe. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene una red en anillo, se olvida de uno de los extremos de la alimentación y lo actúa como radial. Así, nos olvidamos de este y actúa como si estuviera solamente la fuente de la izquierda. Y después se olvida de la fuente de la izquierda y como solamente estuviera la fuente de energía de la derecha. Entonces usted pone acá su cuadradito, que significa un esquema de protección. Acá pone otro cuadradito con esquema de protección y acá otro cuadradito y lo trata radialmente. ¿Ok? Como si fuera radial. ¿Qué cosa hay que poner? Que a este esquema hay que darle direccionalidad, una flecha, para que solamente dé fallas hacia adelante. Y el otro
otra flecha que solamente dé fallas hacia acá. Eso lo vamos a ver entre la próxima o la siguiente clase, ¿no? Pero es sencillo. El principio es el mismo que el radial. Ingeniero, entonces ahí si hay una falla, habría dos esquemas de protección que actuarían Así de cada es. uno de los dos generadores. Así es. Si ocurre una falla acá, actuaría N-1 por la alimentación que está haciendo este. Y actuaría el que usted ponga acá por la alimentación que está haciendo de otro lado. Los dos actúan y sacan fuera de servicio este tramo. Fíjese, pero fíjese que sus cargas siguen alimentadas porque viene por acá y usted alimenta todas las cargas que salen de B, desde acá. Y acá alimenta todas las cargas que salen de C. Solamente se acabó el tramo fallado de servicio. Pero las cargas siguen en servicio. Porque acá hemos dicho que hay un montón de alimentadores. De cada barra, ahí salen un montón de alimentadores. Entonces, como ha ocurrido la falla aquí, va a operar N-1 y además el esquema de protección que usted coloque acá. Los dos van a operar y sacan de fuera de servicio el tramo. Listo, ingeniero, me queda claro. Muchas gracias. Ok, Ingeniero, buenas noches. adelante. Una consulta en el esquema que nos mostró al inicio, bueno, que es similar a este. Usted dijo que si no actúa N2, no actúa N1, actúa N, pero cuando actúa N, ¿cómo podríamos saber dónde está la falla? O sea, No actúa podría N, saber. solamente No sé que hay pod- una falla nada más. Claro, no, usted sabe que hay una falla nada más. Así es, así es. Entonces, en ese caso, usted tiene que mandar a los técnicos a que hagan todo el recorrido del alimentador. ¿Correcto? Hacen Ok. todo el recorrido y llegan al punto donde tiene la falla. Imagínense que estamos tratando de una red que sale al sur de Lima y va por toda la Panamericana Sur. Este recorrido se puede demorar 4 o 5 horas el personal técnico observando y detectando dónde ha estado el posible punto de falla. Y hemos dicho al comienzo del curso que el 80% son fallas temporales. O sea, puede ser que este hombre esta cuadrilla, haga todo el recorrido, se ha demorado 4 horas y no encuentre la falla. Y lo llame por radio a su jefe y le diga, no he encontrado falla. ¿Qué hacemos? Reponemos el servicio. Y bajo responsabilidad del jefe, comienzan a reponer el servicio. Imagínense que fue una falla temporal. Cierran acá, normal. Hasta acá, normal. Cierran acá, normal. Cierran acá, normal. Fue falla temporal y quedó normalmente. Pero imagínense que la falla sigue presente y ellos no la han detectado. Porque imagínense que la falla ocurre a las 10 de la noche. Ellos salen con su vehículo y su reflector que va apuntando a la red, ¿no? Su cañón reflector apunta a la red y le están haciendo seguimiento para detectar y puede que no lo hayan observado, pero que el sistema esté fallado. Reponen el servicio y está la falla presente y vuelve a abrirse el interruptor. Pero ustedes cerraron acá y funcionó. Cerraron acá y funcionó. Y cuando acá ocurrió, la falla está acá. Y ya lo ven con más cuidado acá. Vuelven a usar su reflector a revisar y no encuentran falla. Entonces dicen, lo veremos mañana porque de noche no se puede, no detectamos la falla. También hay equipos que le inyectan una onda a la red y él le da la distancia que se encuentra la falla, ¿no? O sea, ustedes lo colocan, por ejemplo, en este punto, le inyectan a la red a alta frecuencia una señal de frecuencia y la señal llega al punto de falla y rebota. Y por el tiempo que se demora la onda en ir y regresar, deciden dónde está la falla, ¿no? Especialmente en cable subterráneo donde no es visible pues, el punto de falla, ¿no?
Pero todo eso requiere ya de tiempo, ¿no? Y estos equipos no están, no existen muchos equipos, ¿no? Y en la ciudad simultáneamente están ocurriendo fallas en varios puntos. Pero este es el asunto. Un sugerente de Luz del Sur dispuso una reposición de servicio con falla presente. Lamentablemente la falla estaba presente y provocó una falla mayor todavía y le costó el puesto de trabajo a este ingeniero, ¿no? Pero es una decisión que tiene que tomar en ese momento, porque él tiene la presión de la puesta en servicio. O sea, el responsable del servicio eléctrico siempre está presionado por la puesta en servicio, ¿no? Por la reposición del servicio. No, o sea, la gente ve la electricidad como algo natural, como algo que siempre está. Entonces, cuando se va el servicio, entonces su función es reponerlo lo antes posible. Por eso es que hay ese inconveniente siempre que la gente que se encarga de la reposición del servicio está tan absorbida en el tiempo que no analiza fallas, porque están tomado su tiempo en la reposición, o sea, están reponiendo acá y ya le llegó otra llamada, otra urgencia para reponer el servicio, ¿no? Entonces, volviendo al tema que preguntó su compañero, ¿no? Cuando opera usted no sabe si ha sido en este tramo o en este tramo, porque al abrirse ha podido ocurrir acá. Lo primero que va a decir es acá ha ocurrido la falla, porque acá no han operado. Pero es que no han operado no porque la falla no hubiera ocurrido acá, sino porque estaban en mal estado de funcionamiento los dos. Estamos hablando si la falla hubiera ocurrido acá y ha operado N, ¿no? Entonces, si opera N, lo primero que se le va a ocurrir al personal es que la falla es en este tramo, porque dice N-1 ni N-2 ha operado. Entonces la falla es acá. Entonces el personal puede hacer este recorrido y dice, no hay falla, pero el personal técnico no está en capacidad de decir, repongo o no repongo el servicio. Recurren al profesional responsable. Responsable. ¿Por qué? Porque él, así como tiene toda la autoridad, tiene toda la responsabilidad. Si ocurre algo, pérdidas materiales o pérdidas humanas, el responsable es el ingeniero. El técnico no tiene esa responsabilidad. Entonces, él le va a decir, no veo falla. Y el ingeniero puede decir, ya, repone, y nuevamente la falla está acá. Y ¡plum! Vuelve a abrir. Y se espera 600 milisegundos, porque la falla está acá. Y el personal nuevamente opera. ¿Qué va a decir el ingeniero? Oye, has inspeccionado mal, sigue presente la falla. Lo va a gritar al técnico. El técnico va a hacer el recorrido y decir, no hay falla. No veo falla. Entonces, ¿qué van a decir? Puede ser que no haya operado, ya hacen el recorrido. Hasta que encuentran el punto de falla. Bueno, volvamos avanzando con el tema. ¿Alguna pregunta? Estábamos por acá. Es un tema bien interesante todo este asunto. Bueno, aquí seguíamos con que uno puede usar para la protección de sobrecorriente fusibles, ¿no? Que actúan por sobrecorriente, una corriente mayor que la nominal. Interruptores automáticos son esos interruptores que están en los interiores de los predios, que por el principio bimetálico, la corriente le produce una sobretemperatura que dilata los contactos y se abren, ¿no? Esos en voltajes de baja tensión. Se llama baja tensión para voltajes inferiores a 1000 voltios.
Y lo que tratamos básicamente en el curso son los relés, ¿no? Los relés que se encargan de recibir la información permanentemente, están evaluando permanentemente el parámetro que le han encargado evaluar, porque puede ser voltaje, puede ser corriente, puede ser frecuencia, puede ser potencia, puede ser factor de potencia, puede ser temperatura, ¿no? Lo que le haya encargado el relé está evaluando, son los centinelas silenciosos. Una tesis de un ingeniero de la Universidad de San Antonio de Abad que la tituló Filosofía de los centinelas silenciosos, para hablar de los relés. Un bonito título, Filosofía de los centinelas silenciosos, porque ellos están evaluando permanentemente. Y me decía un ingeniero brasileño, me decía, el relé tiene más poder que el presidente. El presidente ordena, saquen de servicio y nos vamos a demorar 1 hora, mientras él da la orden, siguen. El relé no, inmediatamente dispone. Como una broma decía, el relé es más poderoso que el presidente. Bueno, los relés se encargan de evaluar permanentemente los parámetros que usted le ha encargado evaluar o considerar y lo comparan con un valor de ajuste preestablecido. Y va a actuar según también la indicación que ustedes previamente le han dado. El relé no es un actuador, es un elemento que dispone una acción, pero no, él no la hace, él no abre el circuito, ni cierra, él dispone. Y los actuadores, restauradores automáticos o equipos de recierre o recloser, porque habíamos hablado al comienzo del curso que el 80% de fallas son a tierra, ¿no es cierto? Fallas a tierra. Pero también el 80% de fallas son temporales, ¿no? O sea, por ejemplo, va un ave, produce un cortocircuito, queda electrocutada acá y ya no hay falla. Fue solamente el laxo que tuvo contacto ella con las ambas fases, o con fase y tierra. Entonces, fue una falla temporal. O cuando una rama se cae sobre un cable desnudo, la rama se carboniza y ya después ya no hay falla. Ocurrió la falla, sí. Es otra falla temporal. El 80% de fallas son temporales, ¿no? O sea que muy probablemente el personal se acerque, haga el recorrido y no encuentre falla. Entonces, ¿qué hacen los equipos de recierre? El equipo, cuando el relé detecta la falla, le ordena al interruptor abrir y él abre. Pero luego de unos milisegundos, dice, de repente la falla es temporal y le ordena cerrar. Si fue temporal, el equipo queda cerrado y no hay ningún problema. Se repuso el servicio, falla temporal. Pero de repente cierra y la falla sigue presente. Entonces nuevamente le ordena abrir. Pero después dice, de repente ha sido una falla temporal de mayor duración. Cierra nuevamente y le ordena cerrar. Y si ya no hay falla, el interruptor queda cerrado y el servicio queda repuesto. Pero si la falla sigue presente, el relé dice, abre nuevamente. Pero también puede pensar que ha sido una falla temporal de mayor tiempo. Entonces dice, de repente una falla temporal, vuelve a cerrar. Y él vuelve a cerrar. Si ya no hay falla, porque fue temporal, de mayor tiempo, el servicio queda repuesto. Pero si la falla sigue presente, el relé ordena abrir. ¿Ok? El número de aperturas y cierres lo decide también el ingeniero de protecciones. Usualmente 3 veces es un número satisfactorio, ¿no? En Lima y en las ciudades en el Perú no se usan equipos de recierre porque el problema es que cuando cae en la ciudad el conductor, por ejemplo, produciendo una falla y se le repone el servicio, el interruptor abierto y si uno repone, puede que existan personas comprometidas y terminan en electrizamiento o muerte, ¿no? Entonces, se
los equipos de recierre se usan en zonas rurales de poca frecuencia de público, ¿no? En líneas de transmisión donde no hay, si ocurre una falla y el recierre actúa, hay un mínimo riesgo de que la reposición puede causar algún daño, ¿no? Pero sí es un gran equipo, considerando que el 80% de fallas son temporales. Es de gran utilidad su instalación, ¿no? Hay una tesis de un ingeniero mecánico electricista, ¿no? Que fue el primer puesto en su promoción, sobre los equipos de recierre, y él habla de cuánto se ahorraría si es que se instalaría, ¿no? Porque cuando se abre el servicio, se abre el interruptor, viene el personal, hace un chequeo y descubre que la falla fue temporal, ya han pasado horas. No, horas han pasado. El que ha hecho el recorrido ya después son 4 o 5 horas. Entonces son tiempo que se deja de vender energía, ¿no? Tiempo de personal también que está viendo la condición de falla para inmediatamente repararla, hacer el recorrido y repararla. Entonces él hace una evaluación económica del costo del equipo de recierre y las grandes ventajas, pero lamentablemente son otros motivos los que impiden su instalación debido a la condición insegura en las ciudades, ¿no? Seguimos. ¿Alguna pregunta? Seguimos. En el caso de relés, se conectan al sistema primario a través de transformadores de corriente. Y al operar, cerrar su circuito, en el caso más general, permiten el paso de la corriente por la bobina de disparo del interruptor. O sea, ¿qué pasa? El interruptor, el actuador, el equipo que cierra y abre, eso es el interruptor. Es un actuador. Es un equipo eléctrico que abre o cierra. Él hace eso nada más. Pero para ello requiere una orden, que puede ser manual de parte de un operador o puede ser una orden de parte de un relé que cierra un contacto de la bobina de actuación del interruptor, y el interruptor, con este cierre de contacto, pone en servicio un motor interno que hace que se cierra o se abra el circuito. ¿Ok? Entonces, también los interruptores, por seguridad, a veces tienen 2 motores, por si acaso falle uno, ¿no? 2 motores para operar el elemento de apertura y cierre, ¿no? Entonces, el relé no abre ni cierra, simplemente da la orden. ¿Y cómo da la orden? Haciendo que se cierre un contacto del motor o del equipo de operación del interruptor. Bueno, acá nuevamente el esquema de protección. Este es un esquema de protección. Y ese esquema de protección es representado por este cuadradito. Este cuadradito acá está el TC, está el relé, está el interruptor, está la fuente, está el conexionado. Todo está en este número. Hace pocos días estaba dando un alumno un examen de regularización del curso de protección. Y yo le pregunté, ¿qué cosa hay acá adentro? Y me dijo, una bobina. O sea que estaba mal. Profe, ¿cómo es eso de examen de regularización? No, lo que pasa es que se denomina examen de regularización cuando al alumno le falta para terminar un solo curso nada más. Y ha salido jalado en ese curso, la universidad le permite dar un examen de regularización. Y da el examen y si pasa ya pasó el curso. Si sale jalado, tendrá que hacer el trámite para dar otra vez el examen de regularización.
Y en el caso mío es frecuente porque es un curso de último ciclo. Entonces hay mucho alumno que sale, el ciclo pasado salió jalado 25. No lo toman en serio el curso. Aparte que copian. 10 han salido jalados por copiar. Se le editó la copia. Entonces, Listo, profe, gracias. ok. Entonces, el examen de evaluación es un examen especial que se da para aquellos alumnos que han salido jalados y solamente deben ese curso. Acá nuevamente el esquema, ¿no? TC, TP, relé, interruptor. Acá falta la fuente, ¿no? De este esquema, lo que más falla es el TC, por mala selección o mala instalación. Miren acá. Acá fíjense, todo esto es un relé. Solamente que se le ha dividido por módulos para fines didácticos. Pero todo esto, para ustedes, esto es una caja negra. No les interesa cómo lo hacen. Lo que quieren ustedes es que si pasa un valor determinado corriente, ordene al interruptor a abrir. Nada más. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el algoritmo? No les interesa. Antes el curso de protección, más de la mitad del curso, uno se lo llevaba viendo cómo lo hacía, porque eran equipos electromecánicos, con amortiguadores, resortes, engranajes, ¿no? Entonces, a uno que había que aprender cómo manejaba esos para ajustarlo, pero ahora no me interesa. Y a mí me da, lo único que uno tiene son puertos de acceso nada más, y conecta. Por ejemplo, estos es los cables que están siendo protegidos. Y acá hay TC, 3 TC. ¿Ok? Acá está el TC de la fase A, acá está el TC de la fase B y el TC de la fase C. Entonces, por acá viene la corriente de fase y acá estamos ya en el secundario. Y alimenta al relé. Para la fase B, este terminal del TC alimenta al relé. Y acá está para la fase C. ¿Ok? Esto para saber, porque el relé también le da información, cuál es la fase donde está ocurriendo o donde ocurrió la sobrecorriente. La ventaja del relé es que le da información antes, durante y después de la falla. Le sigue brindando información. Entonces usted al leer el oscilograma del relé puede darse cuenta cómo ha ido progresando la falla. Entonces, si hubiera una sobrecorriente en la fase A, este elemento del relé compara, ve la sobrecorriente y hace actuar. Después viene acá y cierra el circuito. Si fuera en la fase B, actúa esta parte del relé, y si fuera en la fase C, pero fíjese que acá, por aquí, por donde está la flechita, esta cabeza de flecha, está pasando I sub A más I sub B más I sub C. Entonces, ¿qué está pasando si pasa I sub A más I sub B más I sub C? A ver, le vamos a preguntar al señor Iván Ávila. Ausente. El señor Mathieu Barrera. Ausente. Alfredo Bellido. Ausente. Owen Benítez. Alfredo Bellido. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Si acá va I sub A más I sub B más I sub C, ¿qué está midiendo realmente? Fíjese que usted acaba de dar su primera práctica. Sí, ingeniero, sí. ¿Qué está midiendo? Se intercortó, ingeniero, se intercortó, no lo escuché ¿Ah? bien. Se intercortó la pregunta, no escuché bien. Ya, le pregunto si aquí
por aquí pasa I sub A más I sub B más I sub C, ¿qué corriente está midiendo? La corriente total, la corriente de línea. Si I sub A es la corriente de línea, no entiendo. El señor Owen Benítez, Alexis Ingeniero, Carlos, buenas. Owen Benítez, Sí, ya, muy buenas. Si aquí pasa I sub A más I sub B más I sub C, ¿qué está midiendo? la corriente total, ingeniero. Corriente total. ¿A qué se refiere con corriente total? La suma de las tres corrientes, la corriente máxima, ¿no? La corriente máxima. O sea, acá está pasando I sub A, acá I sub B, I sub C. ¿Cuál es la corriente máxima? No entiendo. No lo sé, ingeniero. A ver si está equilibrado, ¿no? O no. ¿Qué están midiendo? A ver. A ver. Acaban de darle la primera práctica. Debían tenerlo claro. El señor Rey Casasola. Alexis Ochoa, Alexis Carlos. ¿Dónde, ingeniero? Yo sé. Buenas ¿Con noches. quién tengo el gusto? Con Alexis Carlos. Ya, una pregunta. I sub A más I sub B más I sub C, ¿qué cosa es? La suma de corrientes, ingeniero. Es su madre. Pero sería la suma total, como dicen los compañeros. El señor José Castañeda. A ver, ¿quién puede decirme I sub A más I sub B más I sub C, qué cosa es? Ingeniero. ¿No es la corriente que pasa por el neutro, ingeniero? Normalmente en un... Claro, es la corriente que pasa por el neutro, es 3 I sub 0. 3 veces la corriente de falla sería, ingeniero. No. ¿A qué corriente de falla se refiere usted? No, en el caso de que exista una falla, estaría viendo todas las corrientes que pasan por el neutro, como dijo el compañero Luis. A ver, repítame su respuesta, por favor. Vamos a analizar palabra por palabra su respuesta. Que la suma de las tres corrientes de fase, que está, como usted dijo, I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, sería igual a 3 veces la corriente de falla. A ver, otra respuesta. Ingeniero, A ver, si el sistema está equilibrado, entonces esa corriente será cero. De lo contrario, sería 3 veces la corriente de secuencia cero. correcto. No es la corriente, usted, lo que acaba de decir el alumno anterior, 3 veces la corriente de falla, no es. 3 veces la corriente de secuencia cero. No sé si la tiene claro. A ver, ¿Me hay uno que podría dijo 3 aclarar ese veces la punto? corriente de falla. No sé si podría Sí, ponerse a ingeniero, hablarlo nuevamente. ya me queda claro. Me había confundido con lo que había mencionado. Correcto. O sea, la corriente de falla es 3 veces I sub 0. Pero la corriente de falla a tierra, o sea, el I sub 0 solamente existe cuando hay falla a tierra. O sea, si hay una falla bifásica, no hay I sub 0. ¿Ok? Entonces, 3 I sub 0 es la corriente de falla a tierra. ¿Alguna pregunta? Entonces, ingeniero, solo mide la falla unipolar, monopolar, solamente. A ver, repita su pregunta nuevamente. Ingeniero, en base a lo que está indicado, entonces solamente mide la falla unipolar o monopolar a tierra. No entiendo. ¿Unipolar? ¿Qué cosa es una falla unipolar? No, disculpe, monopolar que va a tierra porque usted indicó que es ¿Qué cosa 3 es una veces I falla sub 0. monopolar? ¿Qué cosa es una falla Cuando falla, monopolar? disculpe, cuando falla una fase y va a tierra, ¿no? No, pero puede haber dos fases y van a tierra también. Sí, por eso era mi pregunta justo. Entonces mide la corriente de falla en todo caso.
No, disculpe, No, pero es si mi hay consulta, ¿no? una línea, un corto entre dos fases, también es una falla. Es una corriente de falla. Si usted une la Falla fase B con la unipolar a fase C, tierra sería, ¿no, ingeniero? ¿perdón? Falla unipolar a tierra sería la definición. Sí, pero también puede haber falla bifásica a tierra. No sé si me entienden, ¿no? Dos fases y se va a tierra. Claro, pero Por ejemplo, el I imagínate. sub 0 solamente aparece cuando es unipolar a tierra, ¿no? O sea, cuando, No. El ISU0 aparece cuando hay falla a tierra. o sea, también podría existir si es que las dos fases caen a tierra, también existe el tema del I sub 0. Claro. Vaya. Si usted analiza una falla bifásica a tierra, ahí aparece. Siempre que hay contacto con tierra, sea unipolar o bipolar a tierra, aparece el ISU0. Por ejemplo, imagínense un hombre que está con su varilla de construcción, caminando, llevándola en forma vertical. Él puede unir dos fases y además a tierra, porque él está poniendo con tierra. Se ha producido una falla bifásica a tierra. Y ahí aparece el ISU0. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Ingeniero, disculpe, no me quedó muy claro porque como dijo que es 3i sub 0, pero en todo caso si es una falla bifásica ya no es 3i sub 0. Disculpe, no es mi consulta. Tengo la No. duda, tengo la duda. No. Usted calcule hemos hecho en clase la falla unipolar, la falla bipolar, unipolar a tierra, bipolar y la trifásica, ¿no? Haga la práctica de la falla bifásica a tierra, que también está en los libros, ¿ah? Y va a ver que hay que también, o sea, I sub A más I sub B más I sub C es 3 I sub 0. Sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí. Vea en un libro y aparece la falla y también aparece el 3 I sub 0. Eso lo saca de las componentes simétricas. ¿Está claro o no está claro? Usted puede calcular, o sea, miren, ve, hay falla unipolar a tierra. Hay falla unipolar a tierra a través de una impedancia. Hay falla bifásica a tierra y hay falla bifásica a través de una impedancia. Siempre que hay contacto con tierra, siempre aparece la corriente homopolar, que no es la corriente de falla. La corriente homopolar no es la corriente de falla. Es la corriente homopolar. Es como la corriente de secuencia positiva o la corriente de secuencia negativa. La corriente I sub 0 es la corriente de secuencia 0, que no es la corriente de falla. Pero el I sub 0 solamente aparece cuando hay falla a tierra. ¿Está claro? Y lo pueden obtener de los libros que muestran los diferentes tipos. No el cálculo, sino el concepto, o sea, algebraicamente, sin ponerle números, para sacar el circuito equivalente. ¿Se acuerda que cuando sacamos para la falla unipolar de tierra pusimos en serie la secuencia positiva, la negativa y cero? Igual también hay para la corriente bifásica a tierra, también hay, para la falla bifásica a tierra también hay un circuito. Para la falla bifásica también lo hay, para la falla trifásica también lo hay, para la falla bifásica a través de una impedancia también la hay, ¿no? Hay libros que le demuestran, le dan ese circuito equivalente. Y lo más interesante es que le demuestran cómo se llega a ese circuito equivalente. Es bastante ingenioso la forma en que llegan a sacar el circuito equivalente y al final, en forma simple, unen
la secuencia positiva, negativa y cero, y obtienen los diferentes valores para las corrientes de cortocircuito. Le comento, hace poco había un alumno que... Yo soy poco de jalar a un alumno de examen. No he jalado a nadie en examen de orientación, pero tampoco nadie ha pasado sin saber. Y este tipo, una vez, dos veces, tres veces, y al final me dijo, ya me gustó, ya aprendí, me dijo, ya me gustó, ya me gustó este asunto. Porque le dio tantas vueltas a la vaina hasta que la captó, ¿no? Está el artificio que usa para encontrar cómo conecta usted el esquema de secuencia positiva con el de negativa y cero para obtener los diferentes valores de corrientes de falla. Falla bifásica, hay falla bifásica a través de una impedancia también, ¿no? O sea, sin contacto con tierra, bifásica a través de una impedancia. Aparte hay bifásica tierra a través de una impedancia, ¿no? La verdad es que es un campo bien amplio esto de los valores de las corrientes de falla. No sé si está claro, ¿no? A ver, yo voy a preguntar ahorita. A ver, al señor Carlos Celi se encuentra. Clemente Serna. Álvaro Chávez. Exxon Chico. Jonel Chupurgo. Cristian Coronado. Sí, ingeniero. Ya, una pregunta. Si existen dos conductores, un circuito bifásico y a tierra, ¿existe corriente bipolar? Sí, ingeniero, cuando hay falla a tierra sí existe. Perfecto. Está bien. Perfecto. Independientemente si sea bifásica o unipolar, si hay contacto con tierra, si hay falla a tierra, hay corriente bipolar. Perfecto. Entonces ahí nos quedamos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Ingeniero, una consulta. Usted mencionó Adelante. sobre algunas bibliografías que podríamos consultar tal vez para compararnos, o mejor dicho, para ver algunas resoluciones de algunos problemas alternativos. No lo he escuchado bien, estoy con el volumen, parece un poco bajo. Adelante, por favor. ¿Podría, no sé, darnos el nombre de alguna bibliografía tal vez para consultar un libro o algo por el estilo? Para Si ver también usted, problemas el sílabo lo ha puesto está Sí, en el aula virtual. sí, aquí veo la bibliografía, pero veo 6 libros. ¿Cuál usted recomienda? Bueno, yo el que recomiendo y lo uso como libro texto es lo que de Geraldo Kinderman. Geraldo Kinderman tiene un libro de cortocircuito y tiene 3 volúmenes de protección. Yo uso como libro de texto el cortocircuito y uno de los volúmenes de protección. O sea, todo lo que les he puesto en la primera parte, gran parte, no todo, ¿no? Gran parte de la primera parte está ahí en el libro de Geraldo Kinderman, de cortocircuito. Gracias. Es un libro bastante didáctico. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Y también en el libro de protección, en el primer volumen de protección, por si acaso yo he traducido al español los 2 libros, ¿no? O sea, el libro de cortocircuito y el primer volumen lo he traducido al español, o formalmente, ¿no? Esta cuestión de sobrecorriente también, gran parte del tema de sobrecorriente también está en el primer volumen de Geraldo Kinder. ¿Alguna pregunta? Entonces ahí nos quedamos. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Gracias.
Buenas noches. Muchas gracias, hermano.